Esta es la sesión número 5 de Libre por Decreto Divino, un testimonio al libro de los Romanos. Nuestro maestro será el reverendo Paul Johansson. And so once again, we invite you to join us as we are watching a court scene in progress. Así que una vez más le invitamos mientras que estamos viendo una escena dentro de la corte que se lleva a cabo. The court has been amazed at the evidence that has come in. La corte ha sido asombrada por la nueva evidencia que se ha presentado. Whereas in chapter 1, 2, and 3, Entre tanto que en el capítulo 1, 2 y 3, the human race had been found completely guilty. la raza humana se le había encontrado que era completamente culpable. In fact, it says, "There was none that doeth righteous, no, not one." De hecho, se dijo de que no había ni uno solo que hubiera hecho lo bueno. But here, in this the end of chapter 3, Pero aquí en este capítulo, al final del capítulo 3, new evidence came into the court. hay nueva evidencia que entró a la corte. And the judge said, we have to throw out the old case and have a new case. Y el juez dijo, tenemos que anular el juicio anterior y empezar un juicio nuevo. What was the evidence? ¿Cuál fue la evidencia? Chapter 3 and verses 21 to 26. Capítulo 3, versos 21 al 26. But now there is a righteousness apart from the law. Pues ahora hay, aparte de la ley, una nueva justicia. And then it goes on to explain what that righteousness is. Y sigue adelante a explicar lo que es esa justicia. In order to understand it, we have said that is a pre-trial hearing. Para poderlo entender, hemos dicho que eso es una audiencia previa al juicio. That means that's a little statement made to the judge that gives evidence that there is enough credibility for a new case. Eso quiere decir que hay unas palabras pocas que habló el abogado al juez para demostrarle que hay nueva evidencia para hacer un caso nuevo. And so we stepped into the new case. Entonces entramos al caso nuevo. The judge has opened the court again. El juez ha abierto la corte de nuevo. He has said that the case is in progress. Ha dicho que ahora el caso ya está en progreso. Chapter 4 then Capítulo 4 entonces gave us the understanding that it is completely by faith. nos dio el entendimiento de que es completamente por fe. And what God gives us is not anything we have earned, it is what we have received as a gift. Y lo que Dios nos da no es algo que nosotros nos hemos ganado, sino es un regalo o un don. God only gives good gifts. Dios únicamente da dones buenos. He only gives good gifts. Solamente da dones buenos. And the best is His Son, Jesus Christ. Y lo mejor que Él tiene es su Hijo Jesucristo. Well, now that we have received the gift of salvation, Entonces, ya que hemos recibido el don de salvación, we are now seeing the lawyer explain the need for enlargement. nosotros estamos viendo al abogado explicar la necesidad para engrandecer. What do we get when we get justified? ¿Qué recibimos cuando somos justificados? It opens directly in chapter 5. Se abre directamente en el capítulo 5. Therefore, being justified, Justificados pues, we have two things. tenemos dos cosas. One, Número 1, look at it in verse 1, véalo en el verso 1, peace with God. paz para con Dios. Thank God for peace. Gracias a Dios por la paz. Thank God, because now my life is able to be at rest. Gracias a Dios porque ahora a mi vida le es posible estar en reposo. I'm not angry. No estoy enojado, I'm not discouraged. no estoy desanimado, I'm not judged. no soy juzgado, I'm not condemned. no soy condenado. I'm at peace with God. Estoy en paz con Dios. How did it happen? ¿Cómo sucedió? When I thought I was guilty, Cuando pensé que yo era culpable, I received the gift. recibí el don. Now I'm in right standing with God. Ahora estoy parado delante de Dios justificado. Peace with God. Paz para con Now look Dios. at the second one. Ahora vea el segundo. In verse 2, En el verso 2. we also have access to God. Tenemos también entrada o acceso a Dios. And let us say that slowly now. Se lo voy a decir lentamente ahora. We have access to God. Tenemos acceso o entrada a Dios. Now, there are many religions that say in order to get to God, you must go through a mediator. Hay muchas religiones que dicen
Para poder llegar a Dios tienes que pasar por un mediador. You have to go to maybe the head of the church. Tienes que pasar, por ejemplo, por la cabeza de la iglesia. You must tell him your sins. Tienes que contarle a él tus pecados. You must get his forgiveness. Tienes que recibir perdón de parte de But él. according to Romans 5, Pero de acuerdo a Romanos 5, you, my friend, tú, mi amigo, have access to God. tienes acceso o entrada a Dios. How do I know that? ¿Cómo sé yo eso? What was it that Jesus told his disciples? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? When you pray, Cuando ores, you know the story, you know the prayer. usted sabe la historia, usted conoce la oración. Say, Diga, Our Father, which art in heaven. Padre nuestro que estás en los cielos. He doesn't tell us to go through another person Él nos dice que pasemos a través de otra Be- persona, because God is a heavenly Father. porque Dios es un Padre celestial. You have access and peace with your heavenly Father. Tienes acceso y paz para con tu Padre celestial. This is a wonderful blessing. Esto es una bendición maravillosa. If you have been born again, please receive the peace. Si usted ha nacido de nuevo, por favor, reciba la paz. Use the access you have to God Himself. Utilice el acceso que tiene a Dios mismo. And when you have a need, say, Father, I need you. Y cuando tenga una necesidad, dígale, Padre, te necesito. And He is there Y Él está ahí, with His presence con su presencia, for you para ti, personally. personalmente. Now that we are born again or we've been justified, Ahora que hemos nacido de nuevo o hemos sido justificados, we have a problem. tenemos un problema. The problem is that God fills whatever capacity we offer to Him. El problema es que Dios llena cualquier capacidad que nosotros le presentemos a Él. In other words, if you come to your mother for a drink of water En otras palabras, si tú vienes a tu mamá pidiendo un trago de agua and you're very thirsty, y tienes mucha sed, but you only have a very small glass, pero solamente tienes un vasito muy pequeño, she can only give you what you make room for. únicamente puede darte aquello para lo cual hace el lugar. So it is the work of the Holy Spirit Así es la obra del Espíritu Santo, to enlarge your capacity for God. engrandecer nuestra capacidad por Dios. Well, how does God do that? ¿Cómo hace Dios eso? Well, David had an idea of how God did that. David tenía una idea de cómo Dios hacía eso. In fact, David says in Psalm 4, verse 1, De hecho, David dice en el Salmo 4, verso 1, he said, You know, God, it was when I was in trouble that you made me a big person. él le dice a Dios, sabes Dios, era cuando estaba en problemas que tú me engrandeciste como persona. You expanded me in my problems. Tú me engrandeciste estando en mis problemas. Listen, blessings fill the vessel, Las bendiciones llenan el vaso, but problems enlarge the capacity. pero los problemas engrandecen la capacidad. So the Holy Spirit now must enlarge your capacity for more of God in every area of your life. Entonces el Espíritu Santo tiene que engrandecer tu capacidad para recibir más de Dios en cada área de tu vida. You see, a person who has been one who is cursing Una persona, por ejemplo, que ha sido una que maldice, now receives Jesus Christ. ahora recibe a Jesucristo. The moment that he is saved, many times he still hears cursings come out of his mouth. El momento que él es salvo, muchas veces todavía después escucha maldiciones salir de su boca. So someone would say, You're not saved. Entonces alguien podría decirle, tú no eres salvo. The issue is that the Holy Spirit is working his way into that area. El asunto es que el Espíritu Santo está trabajando para llenar esa área. Maybe there's a young lady who has been very worldly. A lo mejor hay una jovencita que ha sido muy mundana. She dresses worldly. Se viste de una manera mundana. And then she gives her life to Jesus and is made in right standing with God. Y entonces ella entrega su vida a Jesús y se para justificada delante de Dios. The only clothes she has in her closet
are sexual clothes. La única ropa que ella tiene en su closet son ropas sexuales. So the next day, someone sees her walking with some kind of sexy clothes and says, not saved. Entonces el siguiente día después de recibir a Jesús, alguien la ve caminar con ropas muy sexuales y dice, ella no es salva. But the Holy Spirit is working his way into her wardrobe. Pero el Espíritu Santo está trabajando para llenar el área también de su guardarropa. And before he is finished, he will change it. Y antes de que él termine va a cambiar esa área. You don't have to come and make everybody look like you. No tienes que hacer que todos se vean igual que tú. If they are open to the Spirit of God, Si se abren al Espíritu de Dios, he will deal with the way they talk, él va a tratar con la manera the en que way they hablan, think, la manera que the piensan, way they dress, la manera que visten, how they spend their money. cómo gastan su dinero. He will deal with the whole person. Él va a tratar con la persona entera. How does he do it? ¿Cómo lo hace? Chapter 5. Capítulo 5. It says this in chapter 5. Dice esto en capítulo 5. Remember, in chapter 5, being justified, we have peace and access to God. Recuerda en el capítulo 5, justificados tenemos pues paz para con Dios. And what else? How does God do this? ¿Y qué más? ¿Cómo hace Dios esto? Let me show you how he does it. Déjeme mostrarle cómo lo hace. Verse 3. Verso 3. Because we are full of joy now, Dice, porque estamos llenos de gozo ahora and we rejoice in hope. y nos gloriamos en la esperanza. This is verse 3. In other words, there comes a joy in us. Esto es en el verso 3. Llega un gozo a nuestra vida. So he says in verse 3, let us praise God in the middle of our troubles. Nos dice en el verso 3 que alabemos a Dios en medio de nuestras Let tribulaciones. us rejoice in our sufferings. Regocijémonos en nuestras Let tribulaciones. us rejoice in our afflictions and our hardships. Regocijémonos en nuestras aflicciones y en nuestras penalidades. Oh my goodness. I thought when I got saved, Yo pensé que cuando yo me convirtiera y fuera life was salvo, going to be easy. la vida iba a ser fácil. No, God has to enlarge your capacity. Dios tiene que engrandecer tu capacidad. So he brings a few problems. He allows a few problems to come. Así es que Él permite que algunos problemas vengan a tu vida. They pressure you on the inside. Te presionan por en el interior. As David said, in trouble I was enlarged. Como David dijo, en las tribulaciones fui engrandecido. And he said, this trouble Y él dice, esta tribulación brought something else. produjo algo más. This trouble caused me to learn how to be patient and endure. Esta tribulación produjo paciencia y me enseñó a permanecer. See, many even Christians don't know how to be patient. Usted sabe que muchos cristianos, aún ni siquiera siendo cristianos, saben cómo ser pacientes. And then in verse 4, Y ahora en el verso 4, he says that not only must we endure, but it will mature us into true Christian character. dice que no solamente debemos de perseverar, sino que nos va a madurar al carácter cristiano verdadero. Now, this is an important point. Este es un punto importante. One, we have hope. Uno, tenemos esperanza. We are full of joy, Estamos llenos de gozo, but our capacity is very limited. pero nuestra capacidad está muy limitada. So God says we'll enlarge the capacity. Entonces Dios dice, vamos a engrandecer su capacidad. So a few problems come. Vienen algunos problemas. We get angry. Nos enojamos. God says, no, we have to deal with that anger. Y Dios dice, hay que tratar con esa ira. God's taken out the anger. Y Dios empieza a sacar la ira. He enlarges the capacity for more of himself. Engrandece la capacidad para más de Él mismo. So that tribulation leads to patience, Para que la tribulación produzca paciencia. to endure. Para poder That permanecer. means to hold steady. Eso quiere decir agarrarse bien. I don't feel good, I still hold steady. No me siento bien, pero me agarro y permanezco bien. I tripped and I fell in my salvation. Tropecé y caí en mi salvación, I'm still holding steady to my belief in Jesus Christ. pero sigo permaneciendo estable a mi creencia en Cristo Jesús. And then it says, I will then receive new character.
Y dice, entonces recibiré un carácter nuevo. So it started with hope and joy. Empezó con esperanza y con gozo. Then it went a little bigger to tribulation. Después se engrandeció más a la Then tribulación. bigger to patience. Después se engrandeció más hacia And paciencia. finally, good character. Y después a un carácter bueno. Because God is not simply interested in changing your clothes, He's come to change your character. Porque Dios no está interesado únicamente en cambiar tu ropa y tu guardarropa, pero quiere cambiar tu carácter. And then actually in verse 5, Y en el versículo 5 it says that now we have new hope and we do not become disappointed. dice que ahora tenemos una nueva esperanza y no nos desalentamos. So we have gone from hope to hope, Nos hemos movido de esperanza a esperanza, from joy to more joy. de gozo a más gozo. What was the process? ¿Qué fue el proceso? Problems, Los problemas, patience, paciencia, character. carácter. See, it happens again and again. ¿Ve? Sucede una y otra vez. So now you are up to the high level of hope. Ahora has llegado al nivel alto de esperanza. What will happen again? ¿Qué va a suceder otra vez? More problems, Más problemas, more patience, más paciencia, more character, más carácter, like Jesus, así como Jesús. and then more hope. Y entonces más esperanza otra All vez. through our lives, the Holy Spirit is taking more of us to make room for God. Todo a través de nuestra vida, el Espíritu Santo está quitando más de nosotros para hacer más lugar para más de Dios. Now, chapter 5 is very important Ahora el capítulo 5 es muy importante because it's on the basis of chapter 5 that your faith has something to hold on to. porque es en la base, el fundamento del capítulo 5 que tu fe tiene algo de que agarrarse. You have seen some of these people climbing rocks. Usted ha visto algunas de estas personas que están escalando en las rocas. They reach for a place to hold on to Se extienden hacia un lugar de cual agarrarse and a place to put their foot, y un lugar donde plantar su pie. and they come up higher. Y se esfuerzan para subir más alto. You must lay hold of chapter 5. Debes tomarte del capítulo 5. Being justified, you have peace with God and you have access to God. Siendo justificado, tienes paz para con Dios y tienes acceso o entrada a Dios. But now there is an understanding in chapter 5 Ahora hay un entendimiento en el capítulo 5 that we must see very clearly que nosotros debemos de ver claramente, because it explains the principle by which God operates. porque nos explica el principio por el cual Dios opera. Now the principle is this, El principio es este, and I give it to you from chapter 5. y te lo muestro del capítulo It 5. will say in verses 12 to 14 Y dirá en los versículos 12 al 15 that if one man brought the sin into the world, que si un hombre trajo el pecado al mundo and through sin there came death, y mediante el pecado vino la muerte, then listen to this. escuche esto, One man can take it out. un hombre puede quitarlo. This is the key point. Este es un punto clave. We understand, according to chapter 5, Nosotros entendemos de acuerdo al capítulo 5, through Adam and Eve's sin, man was brought into sin. mediante el pecado de Adán y Eva, el hombre fue traído al pecado. So it can't be a God that takes the sin away. No puede ser un Dios que quite el pecado, It can't be an angel. no puede ser un ángel. If one man brought it in, Si un hombre lo introdujo, one man can take it out. un hombre lo puede sacar. That's an important point because that one man who relieves us of sin is none other than Jesus Christ. Y ese es un punto muy importante porque un hombre nos libra del pecado y ese es Jesucristo. So the real principle I'm talking about is the principle of identification. El principio real del cual estoy hablando es el principio de identificación. That one man became me.
Ese hombre se convirtió en yo, and through him I have eternal life. y mediante él es que yo tengo vida eterna. So in verses 6 to 11, it is the principle of identification. En los versos 6 al 11 es el principio de identificación. That while we were in weakness, Christ died for us. Mientras que estábamos en debilidad, Cristo murió por And nosotros. God did this to show his love for us. Y Dios hizo esto para mostrar su amor para con In nosotros. verse 9, therefore we are justified. En el verso 9 somos justificados. Lay hold of it, because the enemy will try to pull your fingers off of that rock. Tómese de ello porque el enemigo va a tratar de arrancar sus dedos de esa roca. And because of him, it says in verse 9, we have been saved from the wrath of God. Y es por él, dice el verso 9, que hemos sido salvos de la ira de Dios. Now, verse 10 is a verse we all know. Verso 10 es un verso que todos conocemos. For while we were yet sinners, Christ died for us. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Now, in verses 12 to 14, we see how far did that sin go in the human race. En los versos 12 al 14 vemos que hasta dónde llegó el pecado en la raza humana. It went everywhere in the human race. Se extendió por todos lados de la raza It humana. affected everything. Afectó todo. It was affecting men and women. Afectaba hombres y mujeres. It affected creation. Afectaba la creación. And so these verses are explaining that Jesus came to bring healing. Y estos versos están explicando que Jesús vino para traer sanidad. In verse 14 it says En el verso 14 dice, that from Adam to Moses, habla de que desde Adán hasta Moisés, the law, there was death that ruled. mediante la ley había la muerte que reinaba. Adam to Moses, death was in control. Adán a Moisés, la muerte estaba en control. But when Moses came, he received the law. Pero cuando Moisés llegó, él recibió la ley. So now, from Moses till Christ, Ahora desde Moisés a the Cristo, law had a big stick, la ley tenía un palo grande and it beat us constantly. y nos golpeaba constantemente. You must do this, you must do that. Debes hacer esto, debes hacer aquello. You can't go there. No puedes ir ahí. You can't do this. No puedes hacer esto. That's the law. Esa es la ley. Remember, chapter 3, verse 21, Recuerda capítulo 3, verso 21. there is a righteousness apart from the law. Aparte de la ley hay una justicia. All right, so chapter 5 is telling us how deep that sin went. Entonces capítulo 5 nos está hablando qué tan profundo se extendió el pecado. But verse 15 Verso 15 says, how far is the grace gone? dice qué tan profundo ha llegado la gracia. Listen to the grace. Escuche la gracia. If sin went everywhere, Si el pecado se extendió por doquiera, verse 15 says, but God's free gift is not even to be compared to the sin. el verso 15 dice que la gracia de Dios no es ni siquiera puede ser comparada con el pecado. In this translation, it says, God's grace is out of proportion to the fall of man. En esta traducción dice que la gracia de Dios está fuera de proporción al pecado del hombre. For if one man died and many were affected, in verse 15, Porque si un hombre murió y muchos fueron afectados, dice el verso 15, now through the free gift of salvation, many shall be set free. ahora mediante el don gratuito de salvación, muchos son hechos libres. Come back to the courtroom again. Regrese a la corte una vez más. Now, here in the courtroom, we're arguing this case. Aquí en la corte se está argumentando este The caso. judge says, how can a person receive this free gift? El juez pregunta cómo puede una persona recibir este don gratis. The lawyer says, based on chapter 4, it is by faith that we are saved. El abogado dice, basado en el capítulo 4, es por fe que se recibe. Well, how does it work? ¿Cómo funciona? What is the principle? ¿Cuál es el principio? The principle is that
one man died and brought sin into the world, El principio es que un hombre murió y introdujo el pecado al mundo. therefore, your honor, Así que, su señoría, are you getting it? está comprendiéndolo. Therefore, one man can take it out. Así que entonces un hombre puede quitarlo. Since Adam brought it in, Adán lo introdujo, the last Adam will take it out. el último Adán lo va a quitar And we can be free. y podemos ser libres. Now, we said it's the principle of identification. Hemos dicho que es el principio de identificación. If you look at chapter 5, it's very clear in that. Si usted ve el capítulo 5, es muy claro en eso. And we compare them together. Y los comparamos juntos. In order to make this clear, I have to use an example from the Old Testament. Para poder aclarar esto, necesito usar un ejemplo del Antiguo Testamento. Let's go back in our thinking to the book of 1 Samuel chapter 17. Vayamos en nuestro pensamiento a Primera de Samuel, capítulo 17. I'm sure you're aware of the story of David and Goliath. Yo sé que usted está al tanto de la historia de David y de Goliat. You know the story, how this boy who was a shepherd boy took on a giant. Usted conoce la historia de este chamaco que era un chamaco pastor que enfrentó al gigante. The giant made fun of him. El gigante se burlaba de él. But the little boy said, I come to you in the name of the Lord of hosts. Pero el jovencito dijo, yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. The young man took on the giant. El jovencito enfrentó al gigante. Now, chapter 5 is that story in a spiritual sense. Ahora, el capítulo 5 es esa historia en un sentido espiritual. I want you to follow me. Quiero que me siga. Very important. Es muy importante. Now, watch it. Here is the giant. Vea usted bien, aquí está el gigante. The giant represents sin and the law. El gigante representa el pecado y la ley. But here is a child of God representing David. Y aquí está un hijo de Dios que representa a David. Actually, more than a child of God, it represents Jesus Christ. Más que un hijo de Dios, en realidad representa a Jesucristo. So here is Jesus facing the giant. Aquí está Jesús enfrentando al gigante. Now, when the giant stood there, in that giant were all of the Philistines. Cuando el gigante se paró ahí, en el gigante estaban todos los filisteos. Every little Philistine, Cada filisteo pequeño, every grandmother, cada abuela, every schoolboy, cada muchacho escolar, every bit of little baby. cada bebé pequeño. That giant represented all of the Philistines. Ese gigante representaba a todos los filisteos. And the giant said, Y el gigante decía, give me someone that we may fight. dame a alguien para que peleemos. If I win, Si yo gano, you serve us. ustedes nos sirven a nosotros. But if you win, Pero si tú ganas, we will serve you. nosotros les serviremos a That's the ustedes. story. Esa es la historia. So David went knowing that in the Philistine giant was every Philistine person. David fue sabiendo y conociendo que en ese gigante estaba todas las personas filisteas. But in David Pero en David was every Israeli boy and girl, estaba cada jovencito y jovencita israelí, every mother, cada madre. even a pregnant woman and her unborn child was in that boy. Aún una mujer embarazada con su hijo aún no nacido Y- estaba ahí en ese muchacho. There was even a few grandmothers that were in bed sick that day. Había algunas abuelas también que estaban enfermas en ese día. But listen, they were in David when he faced that giant. Pero escuche, estaban en David cuando enfrentó a ese gigante. And if the giant wins, Si el gigante gana, that grandmother and that girl, that boy, will serve the Philistines. esa abuela, ese muchacho, esa muchacha van a servir al gigante. But if David wins, Pero si David vence, the Philistines will serve the children of Israel. los filisteos van a servir a los hijos de Israel. This is a major confrontation. Esta es una confrontación muy grande, muy mayor. It wasn't just two people.
No era solamente dos personas. Two nations met in one in each. Eran dos naciones que se enfrentaron, una en cada uno. David represented the little Israeli boy who was going to school. David representaba al chamaco pequeño israelí que iba a la escuela. And the big Philistine kids threw his books in the water. Y el gran filisteo gigante le tiró sus libros al pequeño en el agua. They pushed him, they intimidated him. Lo aventaron y lo intimidaron. The day came when David faced Goliath. Pero el día llegó cuando David enfrentó a Goliat. When the children of Israel faced the Philistines. Cuando los hijos de Israel enfrentaron a los filisteos. Because in one man was represented the whole nation. Porque en un solo hombre se representaba toda la nación. That's chapter 5. Ese es el capítulo 5. David went out before him and he took his sling out and he slung it around. David salió al frente de él a la batalla And y he tomó lay- su onda y le dio vuelo He laid a stone on the side of the giant's head. y puso una piedra al lado de la cabeza del gigante. Remember, it was the head of all of the Philistines. Recuerde que era la cabeza de todos los filisteos. When that giant fell on the ground, Cuando ese gigante cayó a tierra, every Philistine person fell on the ground. cada persona filisteo cayó al suelo. And the little Israeli boy Y el pequeño muchacho israelí, who was being intimidated by some big Philistine boys, que había sido intimidado por unos filisteos, chamacos filisteos grandes, the next day el siguiente día can walk boldly, puede caminar con valor, even though the boys are looking tough. aunque los muchachos lo están viendo enojados. They want to take a hold of him. Ellos lo quieren tomar. He can stand there and say, from this day on, Él puede pararse ahí y decir, de este día en adelante, you are my servant, I am not your servant. ustedes son mis siervos, yo no les sirvo a ustedes. Because the little boy says, Porque el muchacho pequeño dice, I was in David when he took out your man. yo estaba en David cuando él derrotó al hombre de ustedes. When the enemy comes Cuando el enemigo to viene you, a ti, wherever you are today, donde quiera que estés hoy, do you say, I have to act brave. tú le dices, tengo que actuar con bravura. I have to sing a chorus Tengo que cantar un coro to make me feel like a real man or woman of God. para poderme sentir como una mujer o un hombre verdadero de Dios. Or do you say, O dices tú, on Calvary 2,000 years ago, en el Calvario hace 2000 años, I was in Christ. yo estaba en Cristo. Before that, I was in Adam. Antes de eso yo estaba en Adán. His sin affected my life. Su pecado afectaba mi vida. But from this day on, Pero de este día en listen to me, adelante, friend. escúchame, amigo, I am not a servant of sin, but sin will serve me. no sirvo al pecado, sino el pecado me sirve a mí. I am not a slave, No soy esclavo, only the servant of the living God. solamente soy siervo del Dios vivo. From that moment on, De ese Phil- momento en adelante, the Philistines served the Israeli people. los filisteos servían al pueblo israelí. Why? Because it was one on one. ¿Por qué? Porque era uno contra uno. On the cross, it was one on one. Y en la cruz fue uno contra uno. It was Satan on one side, Era Satanás en un lado, who held the power of death over our heads, que mantenía el poder de la muerte sobre nosotros, and the other side was the Lamb of God. y en el otro lado estaba el Cordero de Dios. When he died, Cuando Él murió, you died. tú moriste. When he was buried, you were buried. Cuando Él fue enterrado, tú fuiste enterrado. And when he rose from the grave, Y cuando Él resucitó del sepulcro, you rose with him. tú resucitaste con Él. We give thanks to God. Damos gracias a Dios. What a salvation. Qué manera de salvación. Chapter 5 is about identification. Capítulo 5 se trata acerca de identificación. Of course, the law comes in, it says at the end of the chapter, La ley entra al final del capítulo, tries to point at us again and again. trata de apuntarnos el dedo una y otra vez. Remember, Recuerda, there is a righteousness apart from the law. hay aparte de la ley una justicia. One, it is received by faith.
Número 1, se recibe por fe. 2, it is received because one man who brought it in, it was taken out by another man. Número 2, se recibe porque un hombre la introdujo y otro hombre vino y lo quitó. So it brings us then to not only justification, Nos lleva entonces no únicamente a la justificación, right standing with God, a estar delante de Dios justificados, but it ushers us right in to sanctification. pero nos lleva directo a la santificación. That is the process where the Holy Spirit comes into us and takes control of our whole body. Ese es el proceso en el cual el Espíritu Santo entra a nosotros y toma control de todo nuestro It cuerpo. doesn't happen in 1 minute. No acontece en un minuto. Justified is that quick. Justificado, el ser justificado es así de rápido. But sanctification can take a lifetime. Pero la santificación se puede tomar toda una vida. Because I'm always learning to walk. Porque siempre estoy aprendiendo a caminar. I'm always finding I'm falling out of the boat. Siempre estoy aprendiendo que me estoy cayendo de la barca. What is it that God wants to do? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Well, he introduces chapter 6 Él introduce el capítulo 6 by saying, what shall we say to all of this? diciendo, ¿qué pues diremos a todo esto? This is amazing. What shall I say? Esto es asombroso. ¿Qué pues diremos? He said, I'm so free. Dice, estoy tan libre. Then he asked a big question, Y hace una pregunta muy grande which many people would ask. que muchas personas también harían. Are you so free that you can sin anytime you want to sin? ¿Eres tan libre que puedes pecar cuando tú quieras pecar? So the Holy Spirit speaking through the Apostle Paul El Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo says, Are you saved even if you have a fall? dice, ¿eres salvo aún que tengas una caída? The answer is God's grace will hold you. La respuesta es que la gracia de Dios te va a sostener. Well then, suppose I fall all the time. Entonces supongamos que caigo todo el tiempo. Paul says, God forbid that you would ever sin. Que Dios libre que sigas pecando. Don't sin because Christ has died for us. No peques porque Cristo ha muerto por nosotros. See, Christ died for us. We're free, Cristo murió por nosotros, somos libres, but we're free to follow him. pero somos libres para seguirle a Él. But there's issues I find in my life that are maybe not as clear as they could be. Pero hay asuntos en mi vida que yo encuentro que no son tan claros como deberían de ser. Issues that need to be cleaned up. Asuntos que necesitan ser limpiados. Things that I need to listen to the Holy Spirit as he puts his finger on. Cosas que necesito escuchar al Espíritu Santo cuando Él le pone el dedo sobre ellos. Now that you're saved, Ahora que eres salvo, how do you treat your wife? ¿cómo tratas a tu esposa? Oh, now this is a problem. Ahora estamos hablando de un problema. But if you follow Jesus, Pero si sigues a Jesús, you will learn to reach in love and compassion. vas a aprender a extenderte en amor y compasión. He says to you, whether you're a man or a woman, Él te dice a ti, seas hombre o mujer, as the Father has forgiven you, so forgive one another. como el Padre te ha perdonado a ti, así debes perdonar los unos a los otros. So there's questions that are asked in this chapter. Hay preguntas que se hacen en este capítulo. And the first one is asked in actually verse 3. Y la primera pregunta se hace en el verso 3. And the second one is asked in verse 16. Y el segundo es en el verso 16. Because we are dealing with the issue of growing in God. Porque estamos hablando acerca del asunto de crecer en Dios. So he asked the question, should we sin to make God's grace abound? Entonces él hace la pregunta, ¿pecaremos para que la gracia de Dios abunde? Then he answers that question. Después él responde a esa pregunta. He says by his answer, Él dice por medio de su respuesta, how can we sin when Christ has died for us? ¿cómo podemos pecar cuando Cristo ha muerto por nosotros? Are you ignorant ¿Eres ignorante of what Jesus has done for you? de lo que Jesús ha hecho por ti? Now, let me just put this in context.
Déjeme ponerle esto en contexto. God is not simply wanting to change the outside, but he takes years to change the inside. Dios no quiere solamente cambiar el exterior, pero se toma años para cambiar el interior. He wants to give us, as Corinthians says, Él quiere darnos, como dice en Corintios, for those that are in Christ are a new creation. Aquellos que están en Cristo Jesús son una nueva creación. Did you get that? New creation? ¿Captó eso? ¿Una nueva creación? He didn't just give you a new coat of paint. No te dio nada más una nueva manita de pintura. He didn't put a new coat on you. No te puso un nuevo saco. He made you a new creation. Él te hizo una nueva creación. Let's use this word creation for the word nature. He gave you a new nature. Usemos esta palabra creación por una palabra diferente. Te dio una nueva naturaleza. Can we sin? Can we sin? ¿Podemos pecar? ¿Podemos pecar? We may fall in on our Christian journey. Pueda que caigamos en nuestro caminar cristiano. Well, then how do I know I'm a Christian? Entonces, ¿cómo sabré que soy cristiano? Because God is in the process of changing your nature. Porque Dios está en el proceso de cambiar tu naturaleza. Now, let me give you 2 examples. Ahora déjeme darle 2 ejemplos. The first is this. El primero es este. I go out to a lake on a very cold day. Yo voy a un lago en un día muy frío. I realize in some parts of the world, the water does not freeze like ice. Yo reconozco que en algunas partes del mundo el agua no se congela como hielo. But in other nations, the water gets frozen. Pero en otras naciones el agua se congela. So you can walk on it. De manera que puedes caminar sobre ello. And I go out and I look through the ice and I see a fish that's down there. Y yo veo a través del agua, del hielo, y veo un pescado que está allí. And I say, that fish must be very cold. Y yo digo, ese pescado ha de tener mucho frío. I think I will help that fish. Creo que le voy a ayudar a ese pescado. So I cut a hole in the ice. Así es que hago un agujero en el hielo. And I put a net in and I pull the fish out. Y meto una red y saco el pescado. And I take the fish to my house. Y me llevo el pescado a mi casa. And I lay him on the floor in a warm place. Y lo tiendo en el piso en un lugar caliente. So the cold fish can now be warm. Así es que el pescado frío ahora puede tomar calor. You know what will happen? ¿Sabe qué le va a suceder? It will die. Se va a morir. Or let's say again, I have a cat in my house. O digamos otra vez que yo tengo un gato en mi casa. And it's very, very hot. Y hace mucho calor. And the cat has a lot of fur. Y el gato tiene mucho pelo. And now I say, I'm going to help that cat out. Ahora digo yo, voy a ayudarle a ese gato. So I get a boat, Así es que tomo una lancha, go out into the water, voy al agua throw the cat in the cold water. y aviento el gato en el agua fría. Because that's what I think will cool the cat off. Porque eso es lo que yo pienso que va a refrescar al gato. What will happen? ¿Qué va a suceder? The cat will die. El gato se va a morir. The reason is La razón es that the cat's nature is for the land, not for the water. que la naturaleza del gato es para la tierra y no para el agua. And the fish's nature is the water, Y la naturaleza del pescado es el agua, not the land. no la tierra. Listen, my friend, Escúcheme, amigo. the nature you are born with is not fit for heaven. La naturaleza con la que usted nació no es buena para el cielo. It cannot be fixed up, No puede componerse. painted up. No puede ser pintada. It needs to be made new. Necesita ser hecha de nuevo. For he that is born in Christ is a new creature. Porque aquel que es nacido en Cristo es una nueva criatura. So the question is asked in chapter 6. Entonces la pregunta se hace en el capítulo 6. 2 times in 6 and 1 time in 7. 2 veces en 6 y una vez en el 7. Are we ignorant?
Somos ignorantes. That's what the translation has in verse 3. Es lo que dice la traducción en el verso 3. Don't you know ¿No, no sabéis that you have been planted with Christ? que ha sido plantado con Cristo? That's verse 5. Es en el verso 5. It wasn't that he made you absolutely complete. No era que te hizo completamente, He justified you, te justificó and he began the process whereby you would be made into the image of Jesus Christ. y empezó el proceso en que serías creado en la imagen de Jesucristo. So verse 5 says you have been planted. Verso 5 dice que ha sido When you're plantado. planted, you're a growing or a work in progress. Cuando tú eres plantado, eres una obra, un trabajo en progreso. And this work ultimately will be to make you like the Son of God. Y esta obra será para últimamente o al final llevarte a que seas como el Hijo Jesucristo. Loving and kind, Que seas amoroso y bondadoso, full of mercy, lleno de misericordia, gentle in spirit, que eres de espíritu gentil, to be like unto the Son of God. para que seas como el Hijo de Dios. So, you see, the first one has an answer to it. El primero tiene una respuesta. What shall we say? Don't you know that that you have been born again? ¿Qué diremos? ¿No sabéis que habéis nacido de nuevo? You were baptized into his likeness. ¿Fuiste bautizado a su semejanza? When he was buried, you were buried. Cuando él fue sepultado, tú fuiste sepultado. Now, it talks about baptism. Ahora habla acerca del bautismo. If you look at the book of Corinthians, you will see, Si usted ve el libro de Corintios, usted va a ver, and even here you will see, y aún aquí lo va a poder ver, that it is not baptism that saves you. que no es el bautismo el que te salva. Baptism is a type of burying a dead person. El bautismo es el tipo de enterrar a una persona muerta. You don't bury someone when they're alive. No sepultas a alguien mientras está vivo. When they have died, you bury them. Cuando han muerto es que los sepultas. So, when we are baptized, we have already died in Christ. Entonces, cuando nos bautizamos, ya hemos muerto en Cristo. So we take Christians down to the water and we immerse them in water. Y tomamos a los cristianos y los llevamos al agua y los sumergimos en el agua. And by so doing, we are following the pattern of Jesus. Y al hacer eso, seguimos el patrón de Jesús. Repent and be baptized. Arrepiéntete y sé bautizado. Well, Corinthians says Corintios dice that baptism was something that came with the children of Israel. que el bautismo es algo que provino de los hijos de Israel. It says this. Dice eso. All of Israel were baptized unto Moses when they went through the Red Sea. Todo Israel fue bautizado en Moisés cuando pasaron por el Mar Rojo. See, they went down through the water and came up, and now the leader is no longer Pharaoh, it is Moses. Bajaron y entraron al agua y cuando salieron el líder ya no era Faraón, era Moisés. So although I have died and I'm baptized, Entonces, aunque yo he muerto y he sido bautizado, when I come out of the water, I accept, listen, a new leadership in my life. cuando yo salgo del agua, escúcheme bien, yo acepto un nuevo liderazgo en mi vida. And Jesus and the others came to John the Baptist, Jesús y los otros vinieron a Juan el Bautista and the Bible says people were baptized unto John. y la Biblia dice que las personas fueron bautizados en Juan. John took them to the water. Juan los llevaba al agua, This is John the Baptist Juan el Bautista in the wilderness, en el desierto and he baptized them, y los bautizaba, brought them up, los sacaba and they said, John is my leader. y ellos decían, Juan es mi líder. Now, the children of Israel go with the Red Sea, and Moses is the leader. Y los hijos de Israel pasan por el Mar Rojo y Moisés es el líder. And then, when there was a change in leadership from Moses to Joshua, Y después cuando hubo un cambio en liderazgo de Moisés a Josué, the children of Israel stand on the edge
of the Jordan River. El pueblo de Israel se para a las orillas del río Jordán. The Bible says they go through the river with Joshua. La Biblia dice que ellos pasan por el río con Josué. They come out on the other side. Ellos salen al otro lado. Moses is no longer the leader, Joshua is the leader. Moisés ya no es el líder, Josué es el líder. Today, as we study this lesson, Hoy, mientras estudiamos esta lección, who's your leader? ¿quién es tu líder? Who is your leader? ¿Quién es tu líder? If you have been baptized, Si has sido bautizado, you've been baptized unto Christ. has sido bautizado en Cristo. Not unto the church, No en la iglesia, but unto Christ. pero en Cristo. And the joy is this, Y el gozo es este, that He will lead you in places you've never dreamed before. que Él te va a llevar a lugares que nunca te has imaginado. For a person to be baptized Para que una persona sea is to bautizada, identify with es Christ identificarse con Cristo and to accept new leadership in your y life. aceptar un nuevo liderazgo en su vida. The old has passed away. Lo viejo ha pasado, I'm not subject to Pharaoh any ya no longer. me someto a Faraón, I follow Moses. sigo a Moisés. Through the Jordan River, En el río Jordán, Moses is behind me. Moisés se queda atrás, Joshua is before me. Josué está delante de mí. And Joshua is another name for Jesus Y Christ. Josué es otro nombre para So Jesucristo. today, Así es que hoy, if you have been baptized, si has sido bautizado, accept His leadership in your acepta su liderazgo en tu vida. life. If you haven't been Si baptized, no has sido the bautizado, Bible encourages you to be la baptized. Biblia te alienta a que te bautices. And in so doing, Y en hacer you eso, are acknowledging that the old is finished. reconoces que lo viejo se ha quedado atrás. Behold, all things have become Y aquí new. todo es hecho nuevo. Not only do I follow my own mind No solamente sigo en mi propia mente or the things of the world, a las cosas del mundo, but my leader pero mi líder is none other than Jesus Christ, the Son es of God. ningún otro que Jesucristo, el Hijo de Dios. I pray for you now. Oro por ti ahora. May this lesson make its way into the hearts of every believer. Que esta lección entre a los corazones de cada creyente. You have not saved us, O God, to serve ourselves. No nos ha salvado Dios para servirnos a nosotros mismos. You have saved us to serve the living God. Nos ha salvado para servir al Dios vivo. So this day, Así es que este día we invite your leadership, invitamos tu liderazgo, which may be contrary to our own plan, que pueda ser contrario a nuestro propio plan, but we embrace our new leader, pero abrazamos nuestro nuevo líder, Jesus, the Son of God, Jesús el Hijo de Dios, in whose name we pray. en cuyo nombre oramos. Amen. Amén.